En el periodo de la independencia, el fraude y el contrabando proliferaron sin control. Los crecientes gastos militares exigían que las autoridades impusieran préstamos públicos voluntarios o forzados a los ricos comerciantes y a la nobleza de Lima, estos dispuestos a todos para conservar sus privilegios. Al mismo tiempo, los recursos fiscales colapsaron, la escasez y la guerra empujaban la moral y honestidad de los oficiales militares a su límite. El contrabando de plata y la pérdida de rentas continuó e incluso creció durante la primera década después de la independencia, para prolongarse después hasta el decenio de 1850 y más tarde aún. Al no contar con recursos financieros, nuestros héroes libertadores, San Martín y Bolívar, y ni qué decir de Gamarra y demás líderes y caudillos militares que apoyaron la causa emancipadora, se apropiaron de manera abusiva y prepotente de fortunas a costas de expropiaciones, de recompensas jugosas que se hacen otorgar a través de tributos y del crédito externo e interno en nombre de la causa patriota, en nombre de la independencia y de su propio sacrificio. Los libertadores son los responsables del grave endeudamiento fiscal llevado a situaciones penosas de miseria. La herencia nefasta de Gamarra sienta las bases de la República y de los problemas burocráticos y financieros del Estado. Gamarra se hace elegir repetidamente y construye su clientela de apoyo incondicional con empresarios privados a los que compra con jugosos adelantos para sus negocios, haciéndolos acreedores y privilegiados del Estado y leales a él, y aplasta al general Lamar en sus intentos reformadores. Es lo que hay, señores. La temprana república heredó las viejas estructuras patrimoniales de la corrupción de la corte virreinal, pero vestidos de caudillos militares independentistas. Hoy repasamos este periodo que nos emancipó de España, pero que nos esclavizó de la corrupción. Acompáñame. No digas nada, solo ven y abrázate un poquito el corazón. En el periodo 1821-1822, el libertador José de San Martín y Bernardo Monteagudo, su ministro de confianza, expropiaron y dilapidaron a la élite mercantil y económica de Lima sin conseguir la independencia definitiva del Perú. Monteagudo tenía en poca estima el nivel de civilización y las posibilidades democráticas de los peruanos. Su objetivo principal consistía en erradicar la amenaza española en el Virreinato de la Plata y Chile a cualquier costo, incluso la ruina económica del Perú. En este periodo, el prolongado proceso de vender y reasignar las propiedades confiscadas durante las luchas por la independencia estuvo cargado de irregularidades, favoritismo y patronazgo. Eventualmente, la mayor parte de los bienes expropiados se otorgó a oficiales militares que pedían compensación y recompensas por sus hazañas patrióticas. Entre los oficiales de alto rango que exigieron y recibieron estas recompensas teníamos a Antonio José de Sucre, Bernardo O'Higgins, José Rufino Echenique, Juan Francisco Reyes, Blas Cerdeña y José María Plaza, entre otros. En Provincia, los oficiales locales repetían los abusos de poder y las expoliaciones cometidas a nombre de la causa patriota que se llevaban a cabo en Lima. En octubre de 1821, el capitán Juan Delgado, comandante militar y teniente gobernador de Sayán en la provincia de Chancay, fue acusado de opresión y de efectuar extracciones ilegales para enriquecerse a costa de la población local y del Estado. A pesar de sus esfuerzos para influir en su siguiente juicio de pesquisa, fueron 58 testigos los que confirmaron los cargos. La corrupción de las autoridades de las provincias, una expresión del colapso final de la reforma de las intendencias, perduraría sin el Perú independiente. Para empeorar las cosas, el almirante Tomás Cochrane, cuyos servicios navales y gastos habían quedado impagos, se apropió de las reservas de plata en barra que habían sido penosa y prepotentemente acumuladas durante el gobierno de San Martín. Cochrane fue el comandante de la flota libertadora chilena y también se vio beneficiado con la captura y secuestro de naves mercantes peruanos. Un diplomático francés informó a sus jefes en París que la falta de apoyo popular a la libertad y a la independencia se explicaba por la corrupción de las nuevas autoridades separatistas y sus luchas internas. Bajo condiciones de extrema penuria fiscal y endeudamiento del naciente país, un Congreso servil recompensó a Simón Bolívar en 1826 con más de 1 millón de pesos y a su ministro José Faustino Sánchez Carrión
con varias propiedades como recompensa a sus fieles servicios, mientras que los funcionarios de gobierno mal pagados saqueaban las rentas de provincias y confiscaban propiedades privadas. Tal fue el caso documentado del teniente coronel Juan Pablo Santa Cruz, gobernador de Chincha Baja y protegido del caudillo bolivariano el general Antonio Gutiérrez de la Fuente. 29 vecinos verificaron la ilegal apropiación de Santa Cruz que había hecho de ganado y bienes, no para el servicio de la patria, sino para su propia ganancia, una forma de despotismo que consideraban que era peor que el de los españoles. En la práctica y en términos políticos, Bolívar y su fiel mariscal Antonio José de Sucre formaron a la primera generación de caudillos militares andinos en el arte de financiamiento abusivo de las Fuerzas Armadas. Bolívar aplastó a los líderes de la inspiración liberal y usurpó el poder constitucional. Desafortunadamente para el Perú, escribió en mayo de 1824 William Tudor, el cónsul americano en Lima, al secretario de Estado John Quincy Adams: los invasores que han venido a proclamar la libertad y la independencia eran crueles, rapaces, carentes de principios e incapaces. Sus malos manejos, su despilfarro y su sed de saqueo pronto alinearon los efectos de los habitantes. Tudor no se limitó a las críticas a los libertadores extranjeros. La población peruana, observó, era una suave, afeminada e ignorante del resto del mundo debido a su reclusión bajo el dominio hispano. El cónsul también se quejó de las tarifas aduaneras prohibitivas, así como de la confiscación de naves y propiedades de norteamericanos sin ninguna otra razón aparente que la de saquear a neutrales. Bajo esas condiciones paupérrimas de Estado fallido, el gobierno de José de San Martín gestionó el primer préstamo extranjero por un monto de 1,2 millones de libras esterlinas a un interés anual del 6%. En opinión del Procurador General de Londres, ese contrato del primer préstamo externo peruano debía considerarse virtualmente nulo por motivo de usura. Préstamo que fue negociado en el boyante mercado londinense por dos cuestionables enviados y amigos del general San Martín, el colombiano Juan García del Río y el médico británico James Perousien. Este último, bien recompensado por el gobierno de San Martín con el rango militar de general y parte de una hacienda confiscada, estableció unas relaciones de negocios impropias e incompatibles con su misión en Londres. Perousien se dedicó a realizar tratos privados con el banquero mercantil londinense Thomas Kinder, el emprendedor contratista de la emisión del préstamo peruano, al mismo tiempo que negociaba con el mismo Kinder condiciones favorables para préstamos personales y desfavorables para el préstamo público externo del Perú. Este primer contrato de préstamo externo se firmó en octubre de 1822 y fue aprobado por el Congreso Constituyente de 1823 durante el breve gobierno de José de la Riva Agüera, el primer presidente del Perú. Con el apoyo de los generales Gamarra y La Fuente en el Perú, se le concedió a Ribagüero el más alto rango militar a pesar de no haber participado en batalla alguna. Durante su presidencia, Ribagüero fue acusado de presionar al Congreso para que aprobara una ley que destinaba 100,000 pesos de los fondos del préstamo externo y valiosas concesiones de tierras del Estado como compensación personal para sí mismo y para diversos contratistas asociados suyos. En esta situación se planificó un segundo préstamo de 616,000 libras también a interés del 6%, que fue contratado con el conocido Kinder en enero de 1825 por el nuevo agente del gobierno peruano, el comerciante John Paris Robertson, quien cobraba la considerable comisión del 2% del total de crédito. Para entonces Bolívar controlaba el poder en el Perú y esperaba ansiadamente los fondos del préstamo. Robertson había sido nombrado por el gobierno peruano gracias a sus conexiones con Robert Proctor, un agente de Kinder en Lima. Una pequeña camarilla de comerciantes banqueros con base en Londres y conexiones políticas y financieras dominaba ya el negocio de la emisión de préstamos latinoamericanos, además de dedicarse a otros planes y sociedades especulativas en minería y comercio. Del negocio de la independencia del Perú y de la mayoría de países del continente, el gran beneficiado fueron los ingleses. De la suma total de 1.816 libras contratadas por los dos préstamos, el gobierno peruano solamente recibió el 50% después de deducidas las elevadas comisiones, costos de transacción y pagos de interés adelantado.
Los reducidos fondos de los préstamos que lograron llegar al Perú fueron dilapidados aún más en pagos exagerados o impropios a oficiales del victorioso ejército bolivariano. El negocio de las emisiones de préstamos en Londres se alimentó con la esperanza de que las nuevas naciones hispanoamericanas pronto se recuperarían de la crisis minera de los finales del periodo colonial y de las perturbaciones y la destrucción ocasionados por la Guerra de la Independencia. Tras años de negligencia y decadencia, las actividades mineras necesitaban una masiva inversión de capital para producir suficiente plata y oro con que equilibrar el creciente déficit comercial. Pero al margen de algunas empresas mineras especulativas que reunieron fondos en Londres, las inversiones necesitadas por la minería peruana no se hicieron presentes. Sin embargo, la exportación ilegal de plata y de monedas del metal, efectuada frecuentemente en naves de guerra británicas y de otras nacionalidades, así como el contrabando de bienes importados, prosiguieron e incluso aumentaron después de la independencia. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros activos en los principales puertos y ciudades peruanas describieron estas actividades como si fueran muy normales y frecuentes en sus tareas cotidianas. Así, el congresista liberal peruano Francisco Javier de Luna Pizarro deseaba incrementar la recaudación de aduanas para contribuir así a la moralización de los funcionarios de aduanas y con ello erradicar el inmenso contrabando. Pero el general Antonio Gutiérrez de la Fuente, prefecto de Arequipa a finales de la década de 1820, protegía las operaciones de contrabando y desvió fondos públicos hasta amasar una fortuna de al menos 200,000 pesos. Las conexiones establecidas entre los caudillos militares, la administración estatal y los compinches privados definieron los círculos de patronazgo después de la independencia. Un ejemplo temprano es la red encabezada por Gamarra y su aliado Gutiérrez de la Fuente. Junto con otros oficiales separatistas, Gamarra y La Fuente colaboraron con el primer pronunciamiento o golpe militar que llevó a Ribagüero a la presidencia en 1823. Desde entonces, los destinos políticos y pecuniarios de Gamarra y La Fuente estuvieron estrechamente ligados. Gamarra y La Fuente conspiraron con Benito Lazo, el prefecto de Puno y también partidario de Bolívar, para conformar una federación sureña separada del resto del país. Siempre aliados en pos de unos intereses personales, Gamarra y La Fuente también conspiraron contra Lamar, presidente electo en 1827. Lamar, uno de los pocos oficiales de alto rango honesto, contó con el vigoroso respaldo de Luna Pizarro, el jefe del Partido Liberal. Aprovechando la guerra dirigida por Lamar en Ecuador contra Colombia en 1829 en torno a cuestiones territoriales, políticas, diplomáticas y de deuda, les dio a Gamarra y La Fuente la oportunidad de tomar el poder supremo. La Fuente llevó a cabo un golpe de Estado que depuso al vicepresidente Manuel Salazar y al jefe parlamentario Luna Pizarro. Al norte, Gamarra, actuando en coordinación con La Fuente, arrestó y exilió a Lamar, con lo que puso fin al único gobierno parlamentario más o menos honrado y liberal que tuvo el Perú en los primeros años del gobierno republicano. Gamarra con La Fuente apuntalaron su despotismo militar inusualmente duradero, nombrando a sus fieles oficiales de alto rango como prefectos, retribuyendo favores con alzas salariales y empleo y manipulando los ascensos militares y los pases al retiro. Para cumplir con su propósito de mantenerse en el poder, llevaron a cabo la detestada campaña recaudadora de fondos en el sur. La Fuente se encargó de ordeñar tantas rentas como fuera posible de las manos de los prefectos y subprefectos de aquellas provincias. Los grupos de intereses locales aborrecieron a La Fuente y Gamarra por las fuertes extorsiones que sufrían. Para conseguir la efectiva expoliación se debía prometer favores y otros incentivos a los funcionarios y oficiales encargados, o simplemente se les amenazaba para que proporcionaran sin la aprobación del Congreso los cientos de miles de pesos que mantuvieron a Gamarra en el poder. La corrupción entre los militares en este periodo quizás fue la más arraigada en toda la historia republicana del Perú. Los abrumadores préstamos y levas compulsivos cargados a los empresarios y propietarios nacionales y extranjeros se hicieron endémicos tras casi cualquier insurrección y contrainsurgencia militar. Este fue el caso de la insurrección de enero de 1834, vívidamente descrita por Flora Tristán, quien fuera testigo de sus efectos en Arequipa.
Según un pensador liberal contemporáneo, el conjunto inadecuado de prohibiciones y barreras al comercio libre heredado del régimen colonial constituía el germen de la corrupción. La extracción ilegal de la plata y el contrabando ligaban los intereses privados y oficiales en redes de corrupción, causando una serie de sangría de capital y circulante en el deprimido mercado nacional. Los prefectos y subprefectos de provincias, oficiales militares independentistas, estuvieron tradicionalmente involucrados en estas redes, con lo que se agravaron sus abusos y patronazgo en los contratos de adjudicación del gobierno y del ejército. A lo largo del siglo, la corrupción de las autoridades locales se mantuvo casi sin ningún control. Hubo ciertos intentos tempranos pero débiles de moralizar la administración pública con unas cuantas reglas y medidas anticorrupción. Es lo que hay, señores. Los militares han sido un grupo de poder históricamente asociado a la corrupción, que ha tenido presencia central en distintos momentos de nuestra historia. En los inicios de la República, los caudillos militares en nombre de la causa patriota y de su sacrificio, arropados en la bandera de la independencia, con su ejemplo tirano y actuar delictivo, sentaron las bases de la política y del Estado patrimonial, que son a su vez los cimientos del Estado moderno. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y compártelo, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo, que lamentablemente la corrupción continúa. Y abrázate un poquito el corazón. Todos necesitamos sentirnos llenos